los problemas principales que el país tiene. Miren, yo me puse ahora en mi recorrido que estoy haciendo por el interior en contacto con sectores productivos. Hay un gran problema que nosotros no le estamos poniendo atención mientras estamos discutiendo de qué reforma constitucional. Mire, el sector arrocero está, oigan lo que yo voy a decir ahora, que esto es grave. El sector arrocero, sobre todo el de la línea, inicia la siembra de arroz a principios de noviembre de este año. Pero ¿qué sucede? Que para el año que viene, 2025, el DR-CASTA prácticamente desmonta todo lo que es impuesto al cultivo de arroz. Oiga bien, al arroz. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene aquí podrá entrar arroz sin ningún problema de cualquier parte del mundo, sin impuestos. Eso significa que los productores de nosotros tienen un alto riesgo de pérdida. Ahora, ¿qué pasó? El gobierno tiene varios años sentándose con los productores de arroz para buscarle un bajadero ante la situación. Porque no va a ser ni ha sido posible modificar el Tratado de Libre Comercio que favorezca a la República Dominicana de que postergar la situación. No es posible porque ahí tienen todos los países que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno le prometió a los productores de arroz que en noviembre le iba a decir cuál era la alternativa que tiene ante esa situación. Al día de hoy los productores de arroz no saben nada. Y estamos hablando, señores, oigan bien, un cultivo que tiene cerca de 35,000 productores, que tiene cerca de 32,000 empleos y que le aporta a la economía dominicana cerca de 45,000 millones de pesos. ¿Y a dónde mi preocupación? El empleo. O sea, si nosotros tenemos una baja en la producción de arroz, significa que vamos a tener pérdida de empleo. Es decir, el gobierno está obligado, en lo que nos queda del mes de octubre, a decirle a esos productores cuál es el bajadero para ver si ellos inician la siembra en noviembre. Y ese es el cultivo de arroz, que estamos hablando de un cultivo que aporta esa cantidad de empleo, que aporta esa cantidad de dinero. A eso se agrega también en la línea el banano, que también nosotros hemos ido perdiendo el mercado de las exportaciones de Ecuador, de Costa Rica, de El Salvador, por un problema de la calidad de los bananos. Señores, y oigan este dato, de 120 millones de dólares que nosotros recibíamos de exportación de banano en el 16, en el 23 caímos a 67 millones. Pero el presidente dijo que... Pero lo que quiero decir, fíjese cómo nosotros tenemos un problema con el banano, que cada vez vamos perdiendo el mercado y no tenemos respuesta a los productores que le han dicho qué es lo que hay que hacer. Y si a eso agregamos el tema de Haití, que las exportaciones hacia Haití se redujeron más de un 15%, yo estoy hablando de 3 renglones que tienen un impacto directo en el empleo, por tanto en la condición de vida de la población, por tanto en la pobreza, por tanto en el tema de la inseguridad. Entonces, esos temas que no tenemos respuesta en este momento son los que debiéramos estar discutiendo en este momento. Cómo resolver el tema de los productores de arroz para protegerlos, cómo resolver el tema de los productores de banano para que no se caiga el mercado y cómo resolver el tema del comercio que se da con Haití, que han quebrado mucho y se ha perdido empleo, por tanto las exportaciones se han disminuido. Fíjense que mientras nosotros estamos hablando de reforma constitucional y muchísimas pendejadas, miren el tema grave que estamos hablando. Oigan, el primer cultivo genera, el de arroz, 30,000 empleos. El segundo cultivo, que estoy hablando del de banano, también sobre los 30,000 empleos. Y las exportaciones a Haití, miles de empleos también. Imagínense el impacto que tiene eso en la sociedad dominicana. Y yo hago mi llamado, cuando hice la observación de la reforma constitucional en el tema que estamos, que en vez de buscar la concertación, lo que estamos es iniciando el camino de la confrontación, eso no es bueno para la gobernabilidad. Y que para mí lo más importante es que esos 3 temas que yo le estoy poniendo ahora es donde el gobierno debe comenzar a buscar soluciones para evitar que no tengamos el año que viene que lamentar. En ese aspecto, don Héctor, los que hemos leído al lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky, nos damos cuenta que hay 10 estrategias de manipulación de masas. Y una de las estrategias de manipulación de masa habla de la gradualidad. La gradualidad es tomar una medida que es fuerte, pero tú entonces la pones de manera gradual, la pones lejos y la gente
la asimila y lo aprueba, que fue lo que pasó con el Derek Kafta respecto a lo del arroz. Claro. En el momento en que se negoció eso, al ponerse lejos, ¿verdad? Estamos hablando de 25 años. En el caso del cultivo de arroz, del cultivo 20 de arroz, años, exactamente. 20 años. 20 años más tarde. Entonces, al verlo lejos, pensábamos que el tiempo no iba a llegar. Y en ese momento los productores de arroz se pusieron de acuerdo. Bueno, fueron 20 años, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, los mismos productores de arroz que estaban en ese momento son los mismos de ahora. Exactamente. Son los mismos de ahora. Entonces, ahí existe el aspecto de la gradualidad. Ellos debieron tener previsto eso y eso le doy como un consejo a la población respecto a lo que puede venir ahora con lo que es la reforma fiscal que se puede implementar, que habrán situaciones semejantes a lo que se negoció con el Derek Kafta y el arroz. De impuestos que a lo mejor te dicen no se van a cobrar ahora, solamente se van a cobrar una parte ahora y luego en 2 años, 5 años se van a cobrar. Va a llegar el plazo. Y son situaciones que los diferentes gobiernos juegan con eso. ¿Qué pasa? Bueno, hay una realidad, pero yo no le tiro tanto la culpa al gobierno, independientemente de que hay que buscar una solución para los productores locales, independientemente de eso, pero también los productores locales, los sectores que son afectados mediante una medida que implemente un gobierno, en vez de hacerse gracioso con el gobierno en ese momento, tienen que saber lo que va a acontecer a futuro. No. Eso es como llamar al lobo. Llamamos al lobo, llegó el lobo, ¿y ahora? Entonces, realmente esta es una situación difícil que se ha estado ya comentando desde el año pasado. Hay preocupación en el sector arrocero. Esto genera, sin lugar a duda, incertidumbre y el gobierno tendrá que buscar una solución a esto que precisamente se firmó en un gobierno del PRM, vamos, porque estaba el PRD, en el PRD, la parte del PRD que está hoy en el PRM, fueron los que auspiciaron y firmaron ese Derek Kafta, que lo vimos en ese momento como una salvación y como un acuerdo, sin lugar a dudas, que beneficiaba enormemente a la República Dominicana. Ahí están de los problemitas que salieron. Mira, de alguna manera, este artículo que ha sido tan controversial de doña Ligia Bonetti, esa preocupación se enmarca en lo que tú acabas de explicar. Es una bomba de tiempo que tenemos. Es una bomba evidentemente, de tiempo. Mira, esa culpa no se le puede echar solo a los productores. Porque el productor, y mucho más en medio de las dificultades que le ha impuesto el medio, donde incluso los economistas entienden que en la República Dominicana hay un sesgo anti-exportador y anti-sector industrial, porque los incentivos no son suficientes. Entonces, eso obliga a que los productores, especialmente el sector agropecuario, y los industriales del sector agropecuario, estén luchando el día a día, el año al año. ¿Quién debe y tiene la responsabilidad de planificar, de tener visión de largo plazo? Es el gobierno. Para eso existe el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para que planifique y que entonces, de alguna manera, independientemente de los intereses o junto a los intereses del día a día, del corto plazo que tiene el empresario, que es ganar en el momento, ganar cada día, ellos puedan ir concibiendo modelos, porque el que negoció, aunque también el sector empresarial estuvo ahí, el que negoció el Derek Kafta fue el gobierno. Sí. Aunque, por supuesto, con la participación de los empresarios. Sí. Pero el que tiene, reitero, la naturaleza de las cosas. Un empresario trabaja para el día a día, para ganar el día a día, el año, y un gobierno, economía, planificación y desarrollo. Por eso existe un ministerio que incluso, en teoría, aunque aquí en la práctica no lo es, en teoría es el jefe del equipo económico. Pero entonces, son esos organismos, industria y comercio, economía, planificación y desarrollo, que tienen que tener planes
conjunto junto a los empresarios, a los productores, para ir creando las condiciones de competitividad de producción que te permitan estar preparados para ese momento que ya llegó. Mire la gravedad del tema que yo le estoy diciendo. Y yo lo resumo, mire, si nos vamos al cultivo de arroz nada más, estamos hablando 35,000 productores. Comencemos por ahí. 250,000 empleos. Oiga bien. Es una cosa terrible. Oiga bien. Claro. Un sector que aporta 45,000 millones a la economía en el 2023. O sea, señores, no estamos hablando de Pajeco. ¿Y tú sabes qué es lo que quiere decir? Que si ahora en octubre el gobierno no le dice a ellos cuál es el plan B porque no ha podido lograr un acuerdo de Derecarta de posponer esta situación. Oye, nadie va a sembrar para perder. Y la siembra se inicia en la línea, en Montecristi específicamente, a principios de noviembre. ¿Y a qué tiempo estamos? Encima que lo tenemos este tema y nosotros hablando de que de jodida reforma constitucional. 250,000 empleos, hermano, en juego. 45,000 millones que mueven en la economía los arroceros. Y 35,000 productores, de los cuales, oigan, de los 35,000 productores, casi el 50% son de la reforma agraria, gente que tiene de 20 a 80 tareas. Que es el gran tema. Que es el gran problema social. Es el gran Ahora, tema. eso no lo estamos poniendo en la agenda. Y lo que le acabo de decir de Banano, que estamos hablando de más de 30,000 empleos también lo tenemos encima. Que han sido golpeados. Totalmente, inclusive el proyecto de la Cruz de Manzanillo abandonado completo. Y le estoy hablando del comercio con Haití, que las exportaciones cayeron en más de un 15% y por tanto negocios quebraron y también problemas de empleo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si no tocamos esos temas? ¿Qué me Por preocupa eso- a mí? Solamente quiero poner este tema para que pase Lorena. ¿Qué me preocupa a mí? Pero sobre ese no Es quiero que que nos si no vayamos. es el mismo tema. Fíjate que el presidente en la ONU dio una información, un dato que para mí es totalmente erróneo. Para mí lo están engañando. Él dijo que la República Dominicana antes, 4 años atrás, en el 2019, cuando la economía estaba próspera, porque del 2010 al 2019 fue un ciclo de crecimiento económico, que nosotros producíamos el 88% de lo que consumíamos. Y él dice que ahora producimos el 90%. Imposible. Cuando el dato que ha dado el PLD, el equipo Pero eso es imposible. agrícola del PLD y de la Fuerza del Pueblo, es que bajamos de 88 a 60. Pero la mejor prueba de eso es que tú Entonces él se está engañando el mismo. No, la mejor Y prueba. la mejor muestra de eso es la pandemia. No, Que aquí no hubo que hacer de nada. No, de eso, De nada. De eso que dice Y Edmundo. estamos encerrados sin sembrar nada. De eso que dice Edmundo, que son esos que le llamaba el difunto Jacobo Marluta, que en paz descanse, le llamaba de esos indicadores Coño. fríos y dudosos, decía Jacobo Marluta, que sabía muchísimo de eso. El problema es que tú nada más tienes que comparar que las importaciones se han multiplicado. Sí, por y las mucho. Y si tú importaciones se han estás ca- produciendo más, las importaciones debían bajar. Y Tú sabes- las exportaciones han caído. Y las exportaciones han caído. Sí, lo que te quiero decir, no, que si tú estás produciendo más arroz, debe importar menos. Claro. Si produce más habichuela, debe importar menos. claro, si sí. produce más pollo, entonces, Ya ese es si el tú te vas, indicador. si te vas a las mismas estadísticas del El gobierno, te ha indicador dicho te masacra. que las importaciones se disparan. Ustedes saben Las estadísticas te desmienten. Sí, exactamente. que hace ya algunos meses sobre este tema de los arroceros estuve conversando con una asociación y le pregunté sobre eso, sobre qué opinión le merecía el tema del Derecafta, que hasta ahora, ya, ¿verdad? Hasta el El año próximo que viene año. llegó el Próximo ojo. año. Hasta el Hora próximo cero. año, exactamente, hasta el 2025, 25. y que plan tenían, se ve un acercamiento con el gobierno, supuestamente el gobierno ya estaba elaborando ya una mesa de trabajo para ver, ¿verdad?, cuáles son esas estrategias y cómo apoyar al sector. Y ellos dicen aparte, como usted decía, don Héctor, con el tema del empleo, señores, es cómo estarán esos precios en el mercado nacional. O Además. sea, va a haber una especulación de precios el año que viene con uno de los rubros, señores, que el dominicano aquí sin su arroz, o sea, no ha comido Fundamental. nada. Fundamental. O sea, uno de los platos principales del país, para no decir el principal, y sobre todo también uno de los cereales, en este sentido, ¿verdad?, más importante también que el pueblo dominicano consume. Eso es para que ustedes vean que ellos
han tenido una preocupación no de ahora, ¿verdad? Que don Héctor fue claro y hizo un levantamiento en el interior y se le acercaron a él con este tema, sino que desde principio de año, señores, ellos están tratando de tener un acercamiento Así con es. el gobierno para saber cuál es la estrategia y qué va a pasar. Porque si el mercado local, ya ustedes saben, no pasa nada, o sea, ¿qué va a pasar? Aquí la especulación de precios, o sea, va a estar por las nubes, porque se supone que después van a estar importando Sí, el rubro y si tú y el dejas mercado sí, lo local que tú cae dices, totalmente. si tú O sea, dejas de producir aquí, va a generar demanda. claro, demanda. Y el mundo sabe que esto es un problema de oferta y demanda. Exactamente. Claro. Entonces, ¿y la importación? Eh, Ahí es que viene. Entonces, el mercado local, señores, ahí mismo, toda esa parte del Cibao, que cuando ustedes van por esa zona de Cotuí, San Ay, mi Francisco, madre. ustedes ven todo eso muy bonito, sembrado de arroz, es penoso de verdad que cualquier cosa que pase, ¿no? Ellos se queden en el aire y que el gobierno realmente no se enfoque en darle respaldo, porque es que yo Además, voy. Tantos temas principales actualmente que hay en el país que se le debe buscar una solución y no se le hace. Entonces, un ministro de Agricultura, que ese señor, con todo el respeto, no ha hecho nada por ese sector, nada por ese sector. Mire, Muy bien, gracias. a mí Ese señor. a mí me preocupó el informe del presidente justamente en las Naciones Unidas de ese 90% de producción, porque sí hay que reconocer que la gestión de Danilo Medina, cuando se daba cuenta del informe de la realidad de la producción en la República Dominicana, hablaba de un 85%. sí. Y la pandemia dio la demostración de que aquí no hubo crisis con eso. Entonces, el dato que apareció, justamente el presidente intervino como al mediodía, y en horas de la tarde, medios de comunicación, bueno, uno que no tiene la especialidad en el tema, le preocupaba, pero medios de comunicación en horas de la tarde consultaron con especialistas. Y uno de esos especialistas dijo, los datos que yo estoy dando no son datos míos, son datos del propio gobierno. Incluso da cuenta de que para los fines de la producción de arroz, que nosotros siempre estamos satisfechos con la misma, decía que había un déficit y que incluso hubo cambios y temas por temas climáticos. Y dijo que de las importaciones, los mismos datos del gobierno, Sí. dan cuenta de que las importaciones se han incrementado, no solamente en el caso del arroz, De todos los productos sino que también con los productos como el queso y los productos agropecuarios. y todo. Incluso hablaba de cifras específicas. Entonces, cuando se habla del tema de la producción del arroz, no solamente estamos haciendo comentarios sobre los grandes productores, sino que tal y como Héctor Guzmán indicó, los productores que tienen que ver con el IAD, es decir, La reforma agraria. los pequeños y medianos productores son claves en la producción de arroz. Y justamente de las noticias que aun cuando se han hecho observaciones, pero no han sido igual como la reacción frente a la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Realmente, si hay una situación crítica, es la de los productores del IAD, que no hay forma como lo asimila el Ministerio de Agricultura, que de hecho, las señales que se han expresado con la situación de los agrónomos en el Ministerio de Agricultura, más si se toma como asimilar el IAD, que no hay forma, en la filosofía del Ministerio de Agricultura y cómo se ha conducido para de que asumir el IAD. No hay forma porque hay un sistema de organización, de pobreza, de solidaridad social. Ya ha habido tiempo de que organismos internacionales quieren desaparecer el IAD, pero los productores locales en la República que tienen una alta producción y no tienen una debida vocería, pero evidentemente en ese sector no hay forma de cómo incidir en la política de gobierno ni cómo reaccionar frente a esta cuestión de la tasa cero y lo que tiene que ver con esos acuerdos internacionales. Evidentemente usted le estaría dando un golpe tremendo y de verdad que desde el gobierno no ha habido una respuesta para ese sector frente a ese desmán internacional que puede ser el acuerdo de tasa cero. Fíjense, yo hago este llamado porque hay que prevenir situaciones
situaciones, ¿verdad? Pues estamos expuestos a una explosión social en el campo dominicano. ¿Y usted sabe por qué yo lo hago? Me puse a indagar con la gente que se me acerca y me habla para que yo comente este tipo de información. Cuando el señor ministro de Hacienda hizo la exposición de un proyecto general de reforma fiscal, ustedes vieron lo que le hizo ahora. Él habló de 6 renglones donde serían invertidos los fondos que se van a obtener de la reforma fiscal. Y no habla del sector productivo agropecuario. Y miren lo que yo estoy diciendo, lo que pasa. ¿Cómo un gobierno puede hablar de inversión de los recursos y no toma en cuenta esto que estamos comentando nosotros? O sea, cuando yo veo que él identifica... Una visión exportadora, no Oye, liberal. identifica los 6 sectores donde van a invertir los cuartos de la reforma fiscal. Yo digo, por esta gente tan desconectada de lo que está pasando en el campo dominicano y de lo que viene para el año que viene. Entonces yo digo que eso me llamó tanto la atención a mí. Yo digo, tengo que venir a poner este tema en el tapete para que nos demos cuenta lo que está pasando. Hay un punto. Que quiero decir que en esa exposición que hizo el ministro de Hacienda, la principal inversión que se quiere hacer con la reforma fiscal no se le dice sinceramente al pueblo, no se le ha dicho, es para pagar deuda. Todo el mundo tiene que estar claro que como no hay los cuartos suficientes para pagar los intereses de la deuda, usted tiene que garantizar en el presupuesto el pago de la deuda para mejorar la calificación del país y poder seguir cogiendo prestados. Esa es la realidad. Todo lo otro es secundario. Y yo le decía en el programa pasado, ustedes recuerdan que insistía mucho, que a este pueblo hay que decirle la verdad con la reforma fiscal para evitarnos cosas peores. Que ya no estamos en los tiempos de que tú puedes estar engañando a la población todo el tiempo, porque la gente se entera de una u otra manera con todo esto aparatico y toda esta cosa. Y hay que decirle la verdad. Usted verá cuando comiencen a elaborar para dónde que van los cuartos, para que ustedes vean que la mayor parte se lo va a llevar el pago de la deuda. Mira, Ahora por